Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como todos los sábados en Contragolpe. Bueno, ustedes saben, me lo hemos dicho muchas veces, este programa va grabado y con el colega Rodríguez Esteves, que venimos haciendo ya Contragolpe hace varios meses, se nos ocurrió, hablamos, dijimos, che, ¿por qué no lo estiramos un poquito más y grabamos los jueves? Bueno, y lo hicimos, pues bueno, hay que editar cuestiones de la cocina de cualquier programa. Pero lo cierto es que lo pudimos pasar 24 horas y a resultas de eso nos agarra que a las 4 de la mañana se anuncia el ataque de la Federación Rusa a Ucrania. Y según vamos viendo los titulares, bueno, da la impresión y la información que las tropas rusas ya se encuentran a las puertas de Kiev. Y para dimensionar bien esto, simplemente tomo una declaración de Macron, de hoy a la mañana, del presidente francés, que por cierto va en busca de su reelección en abril. Se ha hablado poco de esa elección, una elección bastante importante a mi gusto. Volviendo otra vez entonces a lo que pasaba y a lo que pasa, según Macron, esto es un antes y un después en la vida de Europa. Y un poco clavó un mojón y dio la impresión, le dio la dimensión al asunto de ser una pieza fundante en un nuevo esquema de relaciones internacionales complejas. Ya hemos hablado en Contragolpe, incluso acá con Rodrigo, porque dedicamos algunos temas o algunos capítulos a la política internacional, y ya veníamos diciendo que el mundo había perdido su condición de monopolar allá al final de la Guerra Fría, y que era multipolar, y que la influencia de China, que ahora tiene una alianza estratégica con Rusia, sobre todo por la cuestión de la energía, estaba todo tornando al panorama internacional incierto. Y esto sin duda le da una sumisión, un carácter de franco interrogante. Pero bueno, de ese tema, aprovechando que nos estamos moviendo por el mundo, me parece que vale la pena volver a referenciar las dificultades que existen hoy del acuerdo con el fondo, más de cara a la vida interior del frente gobernante, que casi diría que afuera, porque hay una declaración que después, Rodrigo, la comentamos cuando volvamos del corte, que es la de Elisa Carrió. Bueno, para algunos sorprendentes, para otra se dice que ya es una mujer de Estado, pasados los años de las grandes rencillas. Y por último, bueno, alguna cuestión también vinculada a la política doméstica. Pero todo eso en un minuto, cuando volvamos de la publicidad aquí en Contragolpe. Hola Rodrigo, bueno, como siempre un introito para marcar las líneas de por dónde vamos, y sorprendidos hoy a la mañana con el episodio, bueno, de lo que por lo menos los medios occidentales ya hablan de la invasión rusa, ¿no? Y un cambio de la Cancillería argentina, porque había tenido un comunicado ayer llamando a las partes en términos iguales, a no escalar. Y hoy hay un comunicado, no sé si tuviste acceso, si lo pudiste escuchar, de Gabriela Cerruti, que cambia mucho la posición, pues ya casi es condenatoria de la posición rusa,
Y ahí también, ya que aprovechamos y abrimos un capítulo que no lo planteé en el introito, pero me parece que vale la pena, se debate la contradicción al interior de la fuerza gobernante, ¿no? Que, eh, digamos, en cabeza de Belis, que a mi gusto opera casi como un cuasi embajador de la calle Colombia, donde está la embajada de Estados Unidos, o un fiel representante de esos intereses, o un buen interlocutor, si querés pongo un manto de piedad, y otras posiciones de, del frente gobernante, Camilo Vaca Narvaja, embajador en China, y todo un grupo de gente de la cámpora que está mucho más proclive a, che, busquemos un entendimiento con Rusia y con China más profundo como alternativa. Pero bueno, me sorprendió eso, ese cambio de posición, y por supuesto las dificultades que se abren ahora en este escenario internacional de mucha inflación, todos prevén eso, subida del petróleo, de hecho hoy pegó una estirada fuerte, y también de los cereales. Kiev es una potencia cerealera. Kiev, la capital de Ucrania. Ucrania es una potencia cerealera. También se disparó la soja, eso sería, casi te diría, las buenas noticias de Argentina, ¿no? Siempre en Argentina esperamos una guerra mundial que nos salve. Me acuerdo cuando Perón creía en la confrontación de la Tercera Guerra a partir de la Guerra de las Coreas, ¿no? Pero bueno, metí un montón de cosas a la ensalada, así que ordenala como puedas. Vino muy bien la mención de Perón. Buenas noches a los amigos que están ahí al otro lado. Vino muy bien la mención de Perón porque Perón siempre se movió en lo que tiene que ver con la política exterior en una posición que todos recordamos, la tercera posición, esta idea de una posición por fuera de las dos grandes potencias. Alguno dirá, ese mundo no existe más. Es verdad, ese mundo tal vez no existe más y lo que era Occidente hoy es omnipresente. En Pekín es natural ver locales de la empresa de los Arcos Dorados que vende hamburguesas, y lo mismo pasa en Moscú. Sin embargo, la tentación de pensar esta reedición me parece que en algunos ámbitos donde la militancia cuenta más que la gestión de gobierno, hace mella. Y también me parece que tiene que ver, sin temor a equívoco, con cierta falta de robustez en torno a lo que es la historia. Digo, para vos, para mí, para los que tenemos algunas canas, resulta totalmente absurda la idea de una guerra entre Rusia y Ucrania. Es decir, ¿y por qué vamos? Porque la verdad, Ucrania era un nervio neurálgico de la vieja Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o de la Unión Soviética. No solo era un nervio medular, era parte de ese gran relato, porque ese gran relato se construía a partir de la Rus de Kiev, que fue la primer gran ciudad europea del 800, del 900, digamos, el primer ámbito de real desarrollo de una ciudad de aquellos eslavos que fueron. Digo, toda la idea de la universalidad que puede tener Europa nace un poco ahí. Después la invasión mogol se lleva todo eso hacia el 1200 y la historia empieza a reconstruirse. Sin embargo, volvemos a hablar de la historia, y hablaste bien y muy bien de Kiev, porque la verdad que hasta en una cuestión muy mínima que seguramente nuestros atentos seguidores y seguidoras en las noches de los sábados recordarán, aquellos que les gusta el fútbol mucho más. El Dinamo de Kiev era el gran orgullo soviético del fútbol allá por los años 60 y 70. Digo, mucho de lo que pasó en la Unión Soviética en gran medida tenía que ver con ese granero, que era un granero en términos granarios, pero también era un granero en términos culturales, deportivos y de la vida diaria de aquella construcción universal que representaba la Unión Soviética para el modelo comunista. Bueno, todo ese mundo implosionó hace 30 años, ya lo sabemos, no hay mucho para contar que no sepamos. Esa Ucrania que había sido la segunda república más poblada de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, otro dato que tal vez para muchos escapa, dejó de ser protagonista porque pasó a ser la protagonista de la gran tragedia. Chernobyl está a ciento y tantos kilómetros, muy cerca de Kiev, y allá por los 80, recordamos, en el 86, explota la central. Digo, la disolución que vivimos allá por finales de los 80 y que empieza a hacer mella en los 90, lleva a Ucrania a que termine siendo otra de las tantas repúblicas que se independiza de la lógica
soviética. De ahí en adelante, esta situación de hoy, al borde de una guerra, lo de Crimea, lo de Moldavia, lo de Chechenia, Rusia ya demostró que de la mano de Putin tiene esta idea del hermano mayor, el viejo propietario, y me parece que en este caso el perfil de esta etapa es el perfil de una guerra más híbrida, ¿no? Me parece que esto va a ser muy difícil de llevar adelante del modo que lo quieren llevar. En el mediodía del jueves desde Bruselas, el secretario general de la OTAN fue bastante terminante. Se habla además de la sumatoria de Suecia y Finlandia, dos estados que no pertenecen a la OTAN, pero que sin embargo van a participar como oyentes de este Zoom que van a desarrollar las naciones de OTAN, a pesar de que también debemos decir, Hungría y Austria, por caso, ya mostraron los dientes y dijeron que no están dispuestos. Claro, algunos estados, recordemos, en Europa están viviendo su tentación de un neofascismo local un tanto preocupante. Y esta agenda, naturalmente, para incomodidad de muchos de los amigos del oficialismo en la Argentina, esta agenda naturalmente conmueve a esos neofascismos locales europeos a acompañar a Putin, a quien, recordemos, insisto, muchos siguen cargando el crédito de la llegada de Donald Trump en los Estados Unidos a partir de lo que fue una invasión, si se quiere, muy entrecomillada, de la informática rusa en aquellos años de la campaña contra los demócratas. Para agregar, da la impresión que de cómo se salda este conflicto, y además hay que ver cómo se salda, porque hay que ver si esto es entre comillas, una guerra de baja intensidad, si se alarga en el tiempo, si finalmente la OTAN va a entrar en juego o no. Bueno, me parece que va a decir mucho del reacomodamiento de piezas en este mundo multipolar, y me agarro de esta mención que haces de la incomodidad que empieza a generar los movimientos de Putin, porque se equivocan los que quieren hacer análisis con las viejas categorías. Si bueno, no, Putin es una fuerza antiimperialista, no, Putin es una fuerza imperialista que además reconoce en su historia al viejo imperialismo ruso, y acá voy a citar para quitar cualquier duda de sesgo ideológico de derecha, por así decirlo, voy a citar a Jorge Alemán, que me lo dijo un día tomando una cerveza en Madrid. Me dijo, mira, yo ya no sé por quién quiero ser dominado, pero por el imperialismo ruso no, porque y me empezó a contar, bueno, barbaridades, y me dice, vos hablas con un ruso y enseguida te despliega un argumentario imperial arriba de la mesa. Ya te dejo para que vos matices. Pero vos fíjate que interesante, una declaración de Trump diciendo que Putin era un genio, que le parecía un liderazgo genial, y que si él hubiera gobernado Estados Unidos esta invasión no se hubiera producido, por la relación que él tenía con Putin, ¿no? Y de ahí esto que vos mencionás, de las sospechas, siempre hace ya varios años se está sospechando que Rusia y sus ejércitos informáticos y de troll intervienen en muchas elecciones, y se dicen que intervino en la de Trump con Hillary. Es más, hubo una investigación parlamentaria al respecto. Pero señalando esto de las contradicciones, vos fíjate que tenés a Orbán en Hungría, bueno, un soldado de Putin, ¿no? El polaco, más o menos, no sabe bien por dónde moverse. Y después tenés a Vox en España, que hace un congreso de la ultraderecha y que no saben dónde ubicar a Putin y dónde poner la matriusca ideológicamente, ¿no? Entonces yo digo, es una crisis para quitarse anteojeras ideológicas y discutirla en función de más bien intereses nacionales. Pero te dejo para... Volviendo al perfil que trazabas a partir de la figura de Jorge Alemán, un analista que nadie puede acusar de ser un hombre de la derecha, vamos a Charmán, un viejo historiador que ya no está con nosotros, muy, muy seguido aquí en la Argentina, sobre todo en las carreras de las ciencias sociales, marxista él, Erich Hobsbawm. Erich Hobsbawm tenía un planteo a propósito de esto,
que era el de la necesidad de la población rusa de tener estos supramandatos, ¿no? Estos supramandatarios, estos hombres todopoderosos. Y él trazaba, Jojo murió hace poco, él trazaba esta lógica de la Rusia imperial, la Rusia de los zares, pero también la Rusia de Stalin, digo, la Rusia que eligió ser soviética. Y esta Rusia, si vos querés, de los últimos tiempos, que el devaneo fue entre Yeltsin y Putin, que se le parecen bastante unos a otros. Es decir, estamos hablando de liderazgos muy fuertes, con una apelación siempre a un mandato cultural que a veces tiene que ver también con esta lógica bélica, ¿no? Digo, todo este discurso del belicismo ruso es un discurso de larga tradición. Recomiendo, creo que alguna vez lo hice acá, los libros de Svetlana Alexievich, que reconstruyen mucho de la gesta soviética en la Segunda Guerra, pero a la vez digo, no nos olvidemos del pueblo ucraniano. Digo, el pueblo ucraniano, un pueblo partisano que combatió al nazismo con uñas y dientes, con lo que le quedaba. Recordemos que en la Segunda Guerra los soviéticos sufrieron una invasión muy dura y que Hitler recién logra empezar a retroceder precisamente por las inclemencias del clima en Asia. Pero que en verdad el avance, lo que sería claro, en lo que sería esta Rusia, esta Unión Soviética, estos estados que serían los del costado más europeo, lo de la Eurasia del lado europeo, bueno, fueron arrasados por el nazismo en la primera avanzada. Recién cuando se internaron y tuvieron que chocar contra el invierno impiadoso, fue ahí cuando los soviéticos lograron volver sobre sus pasos y hacerse fuertes y lograr la embestida final, que terminó haciendo retroceder a Hitler y recién en el 45, recordemos, perder la Segunda Guerra. Es una crisis, insisto, para seguirla de cerca y para ver cómo se mueve la Argentina en ese punto, porque aquí, bueno, hay una complejidad de intereses. Si la Argentina está tratando de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario, que hay que entender que es un organismo de crédito internacional, pero con una dependencia muy fuerte de lo que indique el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es decir, mucho de lo que el fondo termina resolviendo, al final es una disposición más de Washington, más allá de que el fondo también tiene sede en Washington, pero digo, del Departamento de Estado que del propio fondo, ¿no? Entonces ahí creo que hay una gran contradicción porque, bueno, la Argentina todavía tiene un acuerdo pendiente que, ya que estamos referenciando el asunto, vale la pena destacar que estos últimos días, esta semana en particular, han aparecido otra vez ruidos con respecto al acuerdo. Se han filtrado documentos donde el fondo pide un aumento tarifario muy potente y eso le dio un aumento tarifario del 60%, ¿no? Al sector más camporista del Frente Gobernante para salir otra vez a criticarlo con dureza. Se estaba esperando acá la visita de Varoufakis, aquel que fue el ministro de Economía griego del colapso financiero, ¿no? de la Grecia, que bueno, que finalmente termina siguiendo a pies juntillas la ordenanza de la Troika, ¿no? del Banco Mundial, de Merkel y del Fondo Monetario, que es muy crítico de lo que va a firmar la Argentina o de lo que podría firmar la Argentina, pero digo que adentro adentro del gobierno hay un mar de fondo, te diría, bastante importante. Salió un documento de la Secretaría de Energía, más que un documento es un paper, no es un documento que se le filtró a los medios, donde se dice que solamente se va a autorizar un aumento del 20% de las tarifas y que las tarifas tienen que quedar claramente abajo de la inflación para que el salario recupere el poder de compra. Me parece que y insisto, este conflicto internacional seguramente le va a implicar a la Argentina como país cierto posicionamiento. Yo vuelvo otra vez a esto de la contradicción o del cambio de postura de
las horas entre la tarde del miércoles y este comunicado hoy de Gabriela Cerruti, de la vocera presidencial, que tiene un tono condenatorio con respecto a lo de Rusia. Yendo a esto, 2 o 3 pinceladas. La primera, la sensación de que la filtración le ha hecho mucho daño al gobierno, sobre todo porque de parte de la oposición, y vos lo planteaste en el inicio del programa, hay algunas actitudes que marcan a las claras que hay voluntad de acompañamiento, es decir, salvo en el sector de los halcones, del PRO, en general... Nombremos los halcones para que la gente le quede claro. La titular del PRO, Patricia Bullrich, y sus legisladores salientes, digamos, ¿no? Algunos legisladores que ya no están, pero que siguen hablando en los medios como si estuvieran. Son varios de ellos, pero son aquellos que están... Waldo Wolf, Fernando Iglesias. Digo, para En el caso de Iglesias, punto para Iglesias, fue a la reelección y religió. Sí, en el caso de Wolf, buen punto, Wolf no religió. Wolf ni fue en la boleta, claro. Es decir, ni fue candidato. Entonces digo, en algunos casos tenemos esto que siguen siendo referenciales en algunos medios, siguen diciendo cosas ahora sin representación parlamentaria, lo cual no me parece que impida, el ejercicio de la libre opinión es una de las grandes garantías de nuestra Constitución Nacional. Nadie obsta, ni nadie celebraría que no existiese. El tema es el siguiente. El tema es qué grado de representación tenés sobre la posición oficial del PRO. A eso vamos. Ahí, perdóname, porque quiero que vamos a hacerlo más picadito, bueno, quedando 3 minutos, perdóname. Quiero una reflexión tuya de Carrió y déjame una vuelta, porque creo que vamos a dejar un tema picando, sobre todo lo que estás diciendo. Volvemos sobre lo de Carrió, digo, responsabilidad institucional, vos dijiste, a veces la acusan de pecar de institucionalista, hizo lo mismo con Rafecas hace escaso un año, o un poquito más. Fue tal vez la primera que apoyó al albertismo en esta intentona de Rafecas que frenó el cristinismo. Y esto es un dato objetivo, no es un dato del análisis o me parece, no, esta es la realidad. Rafecas hoy no está, y Rafecas sigue siendo juez federal en gran medida porque no avanzó, a pesar de que Carrió fue la que dijo, votemos a Rafecas, acompañemos a Rafecas. Digo, como pasó con Rafecas, pasa ahora con el tema del fondo. Me parece que en el radicalismo también hay un sector importante que está en la misma sintonía, insisto, en el radicalismo, y la sensación que queda también es que en el PRO, a pesar de que la discusión no está tal vez tan cristalizada, la sensación también es que en el PRO pasa algo de similares características. Es decir, todos tienen en claro que si se vuelve al gobierno hay que volver a sentarse con el fondo porque esto continúa, esto no termina hoy. Entonces tiene poco sentido quemar las naves en una coyuntura tan breve, con 2 años por delante que se presentan como bastante amables o almibarados para la intentona de Juntos por el Cambio de volver a la gestión. Quiero, digamos, hacer un lineamiento final, y me parece que la pelota puede quedar picando. Vamos a ver cómo viene la semana que viene. Es corta, ¿viste? Tal vez no tengamos cimbronazos, pero vos fíjate, Putin, un liderazgo, si podemos decir algo, fuerte, ¿no? Potente. Si algo tiene el liderazgo de Putin es un liderazgo de excesiva personalidad. Trump, 3/4 de lo mismo, lo nombramos. Bajamos a las dificultades de la Argentina, el posicionamiento, es decir, los halcones, Patricia Bullrich, que tiene un gran predicamento. Acabo de ver una encuesta, yo las encuestas las creo, sobre todo las del final de los últimos 4 o 5 días, porque muchos se juegan ahí el pellejo o el prestigio. Las otras quiero ver las tripas, si no, muchas de ellas son operaciones. Pero hay encuestas que dicen que Bullrich tiene una imagen superior en el país, de positiva, digo, que Horacio Rodríguez Larreta. Dato que me dejó helado, ¿no? Quería mencionar, porque todo viene a cuento y todo tiene que ver con todo, como dice la doctora Fernández de Kirchner, que en España se acaba de producir un drama de características shakespearianas, como dice hoy La Vanguardia, donde asesinan en un callejón a medianoche a Pablo Casado, el líder del PP, y lo abren de lado a lado con una navaja. Eso se lo hace Díaz Ayuso, que se reclama una suerte de dama de hierro a la española, es una dama thatcheriana, otro liderazgo fuerte. Digo,
Esto de que el camino está en el centro y en la moderación, no sé, debe ser para los manuales de comunicación. En el caso de Madrid, los carpetazos no terminaron resultando a la inversa, ¿no? Porque fue un golpe en su momento a Esperanza Aguirre le abre la puerta a Díaz Ayuso termina siendo esta titular fuerte, como decís vos, de la Comunidad de Madrid, que claramente se perfila para ser la candidata y el contrapeso contra Pedro Sánchez en las próximas. Y todo indica, porque dicen que bueno, van a ir con el gallego Núñez Feijóo, pero Núñez Feijóo es más de Rajoy, más centrista, democristiano, centroliberal, centroderecha, ¿viste? Ahora, Núñez Feijóo además parece que la sociedad española no tiene un está asiento pidiendo... parlamentario. Recordá que Núñez Feijóo, al ser presidente de la comuna, de la comunidad, no tiene un asiento parlamentario. Núñez Feijóo va a tener que ser senador rápidamente para poder ir a sentarse al Parlamento a debatir con Sánchez, si no, no tiene dónde sentarse ni dónde debatir. Acá el tema central, recordemos que la ventana a la política en España es su discusión en el centro parlamentario, es decir, al ser una monarquía parlamentaria. Sí, es verdad. Hay que decir que Pedro Sánchez, cuando inicia su reconquista a la Secretaría General del PSOE, había abandonado el asiento parlamentario y, como digo yo, lo hace... todos creemos que Kicillof con el Clio inventó esta campaña de, bueno, Pedro Sánchez sacó un viejo Renault que tenía y salió a caminar por España a buscar voluntades, eso fue antes que Kicillof y reconquistó a partir del calor de la militancia la presidencia del PSOE, ¿no? Y luego la presidencia de gobierno. Pero digo, Ayuso tampoco tiene asiento parlamentario. Es un problema para los líderes de la derecha, estos dos líderes, porque no tienen la vidriera que bien vos decís en la política española es central, ¿no? Tener este parlamentarismo. Pero bueno, hay que ver cómo lo resuelven. Nos vamos porque nos quedamos sin tiempo. Ahora, creo que queda picando, si querés, una discusión a fondo sobre el tema de los liderazgos. Porque creo que es un debate que en la Argentina se va a venir. Larreta es un liderazgo light, centrista, quedemos bien con todo el mundo. Bullrich entra a lo bestia. El camporismo, kirchnerismo es un liderazgo, a mi gusto, mucho más fuerte que el albertismo, que es un liderazgo light. Pero si querés, lo discutimos en la próxima. ¿Qué tipo de liderazgo? Un abrazo. Abrazo grande, hasta la semana que viene. Chao.